¿Qué define realmente a un héroe? ¿Es la fuerza para mover montañas o el coraje para enfrentar un destino injusto? Olviden todo lo que creen saber. La historia que les han contado es solo una sombra de la verdad, una versión saneada de una vida forjada en fuego y sangre. Hoy vamos a desvelar el relato crudo y visceral de un hombre nacido de la traición, atormentado por la divinidad y destinado a sufrir más que ningún otro mortal. Vamos a explorar la paradoja del héroe griego, un ser capaz de proteger a la humanidad y al mismo tiempo de causar una destrucción terrible, a menudo contra aquellos que más ama. Si quieren descubrir las verdades ocultas detrás de los mitos más grandes de la historia, han llegado al lugar correcto. Para no perderse ninguna parte de esta saga épica, asegúrense de suscribirse, darle like a este video y activar las notificaciones. Lo que están a punto de ver es el viaje de un alma rota en busca de redención. Esta no es solo la historia del héroe más grande de Grecia, es la anatomía de la propia lucha, del dolor y de la superación. Este es el relato completo y verdadero de Heracles. Toda gran tragedia comienza con un acto de deseo, y la de Heracles fue encendida por el deseo del propio rey de los dioses. Su linaje ya era legendario, trazando sus raíces hasta su bisabuelo, el célebre Perseo, el héroe que fundó Micenas y decapitó a Medusa. El propio Perseo era hijo de Zeus, lo que creaba un nudo complejo en el árbol genealógico del Olimpo, convirtiendo a Heracles, simultáneamente, en bisnieto y medio hermano de Perseo. Su madre era Alcmena, una mortal de belleza y virtud incomparables, fiel esposa del guerrero Anfitrión. Fue durante la ausencia de su marido, que había partido en una campaña de venganza, que el destino intervino. Zeus, observándola desde lo alto del Olimpo, fue consumido por una pasión abrumadora. Descendió de los cielos, no en su forma divina, sino oculto bajo la apariencia exacta de Anfitrión. Engañó a la fiel, Alcmena, que lo recibió con el amor y la ternura destinados a su marido. De aquella unión, nacida de un engaño divino, fue concebido un hijo que llevaría en sus venas el poder del Olimpo y la mortalidad de la tierra, Heracles. Esa misma noche fatídica, el verdadero Anfitrión regresó victorioso y, sin saber de la visita de su soberano divino, también se unió a su esposa, engendrando un segundo hijo, Ificles, el gemelo mortal que viviría para siempre ofuscado por la llama divina de su hermano. Pero tal acto no podía pasar desapercibido. En el Olimpo, Hera, la reina de los dioses, sintió la infidelidad de Zeus como una afrenta personal y una humillación pública. Heracles, el bebé, se convirtió en el odiado símbolo de esa traición, y Hera, con un corazón transformado en hielo y fuego, juró perseguirlo con una crueldad calculada y eterna. Su primera venganza fue un acto de pura malicia. Zeus había declarado que el próximo descendiente de Perseo en nacer gobernaría Micenas. Hera, entonces, tejió su telaraña. Usando sus poderes, retrasó los dolores de parto de Alcmena y aceleró el nacimiento de Euristeo, hijo de Esténelo. Así, un hombre débil e inseguro usurpó el trono que por derecho de primogenitura y poder pertenecía a Heracles. Su destino fue sellado antes de su primer llanto, nacido de la pasión de un dios, marcado por el odio de una diosa y despojado de su reino. Su vida no sería de gloria fácil, sino una escalera de sufrimiento hacia la inmortalidad. La obsesión de Hera se manifestó con una violencia aterradora. En la quietud de la noche, mientras el pequeño Heracles dormía en su cuna junto a su hermano, la diosa envió 2 serpientes gigantescas, criaturas sinuosas con escamas que brillaban a la luz de la luna, para extinguir la vida del infante. El silencio fue roto no por un llanto de bebé, sino por el siseo de las bestias. Sin embargo, lo que debería haber sido una muerte segura se convirtió
en la primera revelación de su naturaleza. El infante, Heracles, despertado por la amenaza, no demostró miedo. Sus ojos se encontraron con los de las serpientes y, con una calma sobrenatural, sus pequeñas manos se extendieron. Con una fuerza que desafiaba la lógica, agarró los cuellos de las criaturas, una en cada mano, y las estranguló sin esfuerzo, sus pequeños puños aplastando la vida y la malicia de la diosa. Era una declaración, no sería una víctima. A medida que crecía, su potencial fue pulido por los mejores maestros de Grecia. Su padre, adoptivo, Anfitrión, le enseñó a canalizar su fuerza en la conducción de carros de guerra. El astuto Autólico, hijo de Hermes, le instruyó en el arte de la lucha, enseñándole a usar la fuerza del oponente en su contra. El legendario arquero Eurito le entrenó para que sus flechas volaran como extensiones de su voluntad. Y Cástor, el domador de caballos, le enseñó la danza mortal de la espada. Incluso su espíritu fue nutrido, aprendiendo a tocar la lira con Lino, hijo del propio Apolo, aunque su fuerza descomunal a menudo resultaba en cuerdas rotas e instrumentos quebrados, pero su naturaleza indomable anhelaba desafíos reales. La encontró en los bosques del monte Citerón, donde un león feroz aterrorizaba la región. Solo cazó y mató a la bestia, sintiendo por primera vez la embriaguez de su propia fuerza. Su fama creció, y con ella el deseo de otros por su poder. El rey Tespio, en un acto de fría eugenesia, lo invitó a su palacio con un plan singular: hacer que el joven héroe generara un linaje de semidioses. Durante 50 noches, Heracles se unió a cada una de las 50 hijas del rey, un hito de virilidad que se convirtió en parte de su creciente leyenda. Era un coloso, una fuerza de la naturaleza en forma humana, pero un poder tan inmenso, desequilibrado y forjado en la ira de los dioses, era un arma sin seguro. Llegó un tiempo de paz, un raro y precioso interludio dorado en la vida de Heracles. Por sus hazañas, el rey Creonte de Tebas le concedió la mano de su hija mayor, Megara, en matrimonio. Por primera vez, Heracles no era solo un asesino de monstruos, era un constructor de hogares, un esposo y un padre. Construyó un hogar, conoció la risa genuina de sus hijos, el calor de una familia. Era el heredero del trono de Tebas, un protector de su pueblo, un hombre que parecía haber domado su propio destino tempestuoso. Pero la visión de la felicidad de Heracles era como sal en la herida abierta de Hera. La reina del Olimpo no podía soportar la paz de su enemigo, y así esperó el momento de mayor satisfacción para asestar su golpe más cruel. No envió un monstruo externo, sino que despertó a un demonio interno. Una locura divina, súbita y abrumadora, descendió sobre Heracles como una tormenta oscura. Sus sentidos fueron torcidos, su percepción destrozada. En sus ojos el brillo amoroso de Mégara se convirtió en el brillo amenazador de un enemigo. Las risas de sus hijos se transformaron en los gritos de guerra de adversarios que debían ser aplastados. Y así, con la misma fuerza que había usado para proteger a los inocentes, se volvió contra los suyos, matando a su esposa e hijos. Cuando la niebla roja de la locura divina finalmente se disipó, Heracles despertó a un silencio sepulcral. La visión de su familia, masacrada por sus propias manos, fue un horror que su mente apenas podía comprender. El dolor que siguió no fue el de una herida, sino el de un alma siendo desgarrada. El héroe más grande del mundo estaba de rodillas, quebrado, consumido por una culpa que lo ahogaba, se exilió, vagando como una sombra. Su búsqueda de absolución lo llevó al lugar más sagrado de Grecia, el oráculo de Delfos, implorando un camino para purgar una mancha tan oscura que ni la muerte parecía un castigo suficiente. Y allí la voz de Hera, fría y triunfante, habló a través de la sacerdotisa.
Su penitencia fue revelada. Sería un esclavo de su primo inferior, el rey Euristeo, el hombre que se sentaba en el trono que debería ser suyo. Debería realizar 12 trabajos, cada uno concebido para ser más peligroso y humillante que el anterior. Para Heracles no era una sentencia. Era la única escalera para salir del infierno que él mismo había creado. El camino hacia la redención comenzó con un rugido que sacudió las colinas de Nemea. El primer trabajo de Heracles era enfrentarse al león de Nemea, una criatura legendaria cuya piel dorada era impenetrable a cualquier arma forjada por mortales. Al llegar, Heracles sintió crecer la frustración con cada flecha que se rompía, con cada golpe de espada que resbalaba inútilmente sobre la piel de la bestia. Se dio cuenta de que las herramientas de la civilización eran inútiles contra el poder primordial. Para derrotar a un monstruo, tendría que convertirse en una fuerza aún más implacable. Con astucia, rastreó al león hasta su cueva de 2 entradas y selló una de ellas, convirtiendo la guarida en una trampa mortal. En la oscuridad, la lucha no fue la de un héroe contra una bestia, sino la de 2 fuerzas de la naturaleza en colisión. El aire se llenó de polvo y del sonido de músculos tensándose. Heracles abandonó sus armas y confió en su fuerza divina, rodeando el cuello del león en un abrazo de hierro y aplastando la vida de la bestia con sus propias manos. La prueba de su victoria, la piel impenetrable, fue retirada con una ironía brillante. Usó las propias garras afiladas del león para cortarla. Su segundo desafío lo sumergió en los pantanos tóxicos de Lerna para enfrentarse a la hidra, una pesadilla reptante cuyas múltiples cabezas venenosas se regeneraban por duplicado con cada corte. Acompañado por su leal sobrino Iolao, pronto comprendió que la fuerza bruta solo empeoraba la situación. Cada golpe creaba más enemigos. El pánico amenazó con apoderarse de él, pero en la urgencia de la batalla prevaleció la estrategia. ¡Fuego!, debió gritar a Iolao. A partir de ese momento, se convirtieron en uno solo. La espada de Heracles cortaba y la antorcha de Iolao siseaba contra la carne, cauterizando las heridas e impidiendo el renacimiento monstruoso. Juntos vencieron la pesadilla regenerativa y Heracles, sumergiendo sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, forjó un arma que lo perseguiría en el futuro. El tercer trabajo exigió una virtud que Heracles rara vez demostraba: la paciencia. No necesitaba matar, sino capturar a la sierva de Cerinea, una criatura mágica con cuernos de oro, tan rápida y delicada que parecía hecha de viento y luz, y sagrada para Ártemis. Herir a la sierva significaría atraer la ira de la diosa cazadora. Así que Heracles corrió. Durante un año entero la persiguió, una maratón de resistencia y voluntad. Esta no fue una caza de violencia, sino de perseverancia, una prueba para ver si podía dominar su propia impetuosidad. Finalmente, la capturó y, ante una Ártemis furiosa, se inclinó, explicando con humildad el peso de su penitencia. La diosa, conmovida por su sinceridad, cedió, permitiéndole completar la tarea. El cuarto trabajo llevó a Heracles a las nieves eternas del monte Erimanto. Su presa era un jabalí colosal, una fuerza de destrucción que arrancaba árboles y aterrorizaba aldeas. Pero el viaje hacia la montaña se vio manchado por una tragedia imprevista. Buscando refugio con su amigo, el centauro Folo, un acto de hospitalidad se convirtió en un baño de sangre. Folo abrió una vieja jarra de vino, cuyo aroma divino atrajo a los otros centauros del bosque. Embriagados y poseídos por su naturaleza salvaje, atacaron. Heracles, atrapado en medio, se vio obligado a defenderse. Con el corazón apesadumbrado, sacó sus flechas envenenadas, y cada disparo era una sentencia de muerte agónica.
El claro del bosque se convirtió en un cementerio, y Heracles continuó su viaje con más sangre en sus manos, la sangre de amigos. Llevando esta nueva pena, canalizó su ira y su tristeza hacia la caza. No se enfrentó al jabalí con fuerza bruta. En cambio, usó su inteligencia, actuando como un pastor del terror. Persiguió a la bestia sin descanso, sus gritos resonando en las montañas, forzándola a subir cada vez más alto, donde el aire era escaso y la nieve profunda y traicionera. El jabalí, una montaña de músculo, finalmente sucumbió al agotamiento, hundiéndose en la nieve que se convirtió en su prisión. Heracles lo ató, una victoria silenciosa y melancólica. Para su sexto trabajo, viajó al lago Estínfalo, un lugar maldito por una plaga alada. Las aves del Estínfalo no eran de carne y hueso, sino de metal y muerte. Sus picos podían perforar armaduras y sus plumas de bronce se lanzaban como una lluvia de dagas mortales. El fétido pantano que llamaban hogar era impenetrable. Cuando Heracles se encontró sin opciones, una luz divina atravesó la oscuridad. Atenea, su protectora celestial, apareció no con un arma, sino con un regalo de sonido. Un par de castañuelas de bronce, forjadas por Hefesto. El sonido que produjo fue una cacofonía ensordecedora, un ruido tan antinatural que sacudió la tierra misma. Las aves, presas de un pánico primordial, salieron del pantano en una nube caótica. Y eso era exactamente lo que Heracles esperaba. Expuestas contra el cielo, se convirtieron en blancos, y el mejor arquero del mundo no falló. Flecha tras flecha, limpió los cielos, poniendo fin a la plaga con una sinfonía de sonido y precisión. ¿Podría el héroe que se enfrentó a monstruos divinos doblegarse ante la tarea más degradante? El quinto trabajo fue una prueba para su alma, no para sus músculos. Euristeo, con una sonrisa de desdén, le ordenó limpiar los establos del rey Augías en un solo día. Eran los establos más grandes del mundo, albergando a miles de animales, y no habían sido limpiados en 30 años. La suciedad era legendaria, un monumento a la negligencia, y la tarea fue diseñada para quebrar el espíritu de Heracles con la humillación. Pero Heracles se negó a ser humillado. Se acercó al rey Augías, no como un sirviente, sino como un hombre de negocios. Y le propuso una audaz apuesta. Cumpliría lo imposible a cambio de una 10ª parte del rebaño del rey. Augías, seguro de que era imposible, aceptó, riéndose de la arrogancia del héroe. Entonces Heracles demostró el verdadero significado del poder. No tocó una sola pala. En cambio, remodeló el paisaje. Con su fuerza cavó canales, partió rocas y desvió el curso de 2 ríos caudalosos, el Alfeo y el Peneo. Transformó la furia de la naturaleza en su herramienta, y un diluvio controlado rugió a través de los establos, arrastrando décadas de estiércol en cuestión de horas. El ingenio de Heracles convirtió un castigo en un triunfo del intelecto. Su 7º trabajo lo llevó a través del mar Egeo hasta Creta para enfrentarse a la personificación de la furia divina, el toro de Creta. Este no era un animal común. Había sido enviado por Poseidón al rey Minos como una señal de favor, pero Minos, en su arrogancia, rompió su promesa de sacrificarlo. Como venganza, el dios del mar infundió al toro una locura insaciable, y la criatura se convirtió en un azote para la isla. Heracles desembarcó en una tierra aterrorizada. La batalla fue un choque titánico. El toro era una fuerza de destrucción, sus cuernos capaces de perforar un barco. Pero Heracles era una roca, inamovible. Danzó con la muerte, esquivando las embestidas hasta que encontró su oportunidad. Agarró los cuernos de la bestia y la lucha se convirtió en una prueba de pura voluntad. Músculo contra músculo, furia contra determinación. Heracles doblegó lentamente a la criatura a su voluntad, sometiéndola. Luego levantó a la enorme bestia sobre sus hombros, una imagen de poder absoluto,
y la llevó a través del mar. No solo transportaba un monstruo, demostraba que ni siquiera la maldición de un dios podía detenerlo en su búsqueda de redención. El octavo trabajo sumergió a Heracles en la oscuridad del alma humana. Viajó a Tracia, una tierra gobernada por el brutal Diomedes, hijo de Ares, el dios de la guerra. Cetisi, rey, poseía 4 yeguas magníficas, pero su belleza ocultaba un terrible secreto. Eran carnívoras, entrenadas por su amo para alimentarse de la carne de sus desprevenidos huéspedes. La misión de Heracles era capturar estas abominaciones devoradoras de hombres. La confrontación fue brutal y directa. Después de una feroz batalla con los guerreros de Diomedes, Heracles capturó al sádico rey y en un acto de justicia poética y aterradora alimentó a Diomedes a sus propias creaciones. Al devorar a su amo, la locura de las yeguas pareció calmarse, como si la fuente de su corrupción hubiera sido eliminada. Se volvieron dóciles y Heracles se las llevó, dejando atrás un reino cuya brutalidad había sido consumida por sí misma. El noveno trabajo prometía ser un respiro, una misión de diplomacia que se convirtió en una herida imborrable en su alma. Debía recuperar el cinturón de oro de Hipólita, la reina de las legendarias Amazonas, un regalo de su padre, el dios de la guerra. Para sorpresa de todos, no hubo batalla. Hipólita, cautivada por la leyenda de Heracles, lo recibió con honor y, escuchando su historia, accedió a entregarle el cinturón como regalo. Un momento de paz, de entendimiento mutuo. Pero Hera no podía permitirlo. Disfrazada de amazona, la diosa se deslizó entre las guerreras y susurró una mentira venenosa, que Heracles estaba allí para secuestrar a su reina. La confianza se hizo añicos, el honor se convirtió en furia, las amazonas atacaron y Heracles, creyendo haber sido traicionado por la propia Hipólita, se defendió con una rabia nacida del dolor. En la sangrienta confusión, la mató. Le arrancó el cinturón, el símbolo de una paz que pudo haber sido, y huyó con el amargo sabor de una victoria que se sentía como una derrota. Su mayor enemigo no había sido un monstruo, sino una mentira. El 10º trabajo fue una odisea que lo empujó a los límites de la resistencia humana y más allá, hasta el borde mismo de la creación, la mítica isla de Eritía. Su objetivo era robar el rebaño de ganado rojo de Gerión, un ser de pesadilla, un gigante con 3 cuerpos fusionados en la cintura. Y sus guardianes no eran menos temibles, el perro de 2 cabezas, Ortro, y un pastor gigante. El viaje en sí fue un infierno. Al cruzar el abrasador desierto de Libia, el sol lo castigó sin piedad hasta que, en un acto de total desafío, Heracles levantó su arco y disparó una flecha hacia el propio sol. Helios, el dios solar, en lugar de ira, sintió admiración por tal audacia y le prestó su copa dorada, una barca mágica que le permitió navegar por el océano hasta el fin del mundo. Al llegar, la violencia fue instantánea. Con su clava, aplastó al perro de 2 cabezas y a su pastor, un preludio sangriento al evento principal. Gerión, alertado, se lanzó a la batalla, un enemigo triple atacando desde todos los ángulos. Fue una lucha contra un ejército de un solo hombre, pero las flechas envenenadas de Heracles encontraron su blanco en cada uno de los 3 cuerpos, y el gigante cayó. Pero la victoria en la batalla fue solo el comienzo de la verdadera prueba, el viaje de regreso. Debía conducir el rebaño a través de continentes. Hera, incapaz de detenerlo con monstruos, envió una plaga de tábanos para enloquecer al ganado, dispersándolo por todas partes. Fue una prueba de paciencia y voluntad inquebrantable. Una y otra vez, Heracles reunió a los animales descarriados, luchando contra la fatiga, el hambre y la desesperación, un pastor solitario en una misión imposible.
Finalmente, después de meses de esfuerzo incesante, llegó a Micenas, no solo con el ganado, sino con la prueba de que su determinación era más tenaz que la propia geografía del mundo. Para su 11º trabajo, Euristeo le exigió algo que no podía obtenerse con la fuerza: las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, frutos de la inmortalidad, un regalo de bodas de Gea, la propia tierra, a Hera, ocultos en un jardín secreto y vigilados por un dragón insomne de 100 cabezas, llamado Ladón. La misión era un enigma. Su búsqueda lo llevó a un encuentro que cambiaría su perspectiva. Encontró a Prometeo, el titán benefactor de la humanidad, encadenado a una roca como castigo por haber dado el fuego a la humanidad. Cada día, un águila venía a devorar su hígado, que se regeneraba por la noche en un ciclo interminable de tormento. Compadecido, Heracles mató al águila y liberó al titán de su sufrimiento. En agradecimiento, Prometeo le ofreció una sabiduría que valía más que cualquier fuerza. No tomes las manzanas tú mismo, deja que la carga la lleve quien ya soporta una. Le aconsejó buscar a Atlas, el titán condenado a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros. Heracles encontró al coloso y le propuso el trato más audaz de su vida. Él, un simple mortal, tomaría el lugar de Atlas y sostendría el peso del universo si Atlas le traía las manzanas. Atlas aceptó, y por un tiempo, Heracles sintió el peso aplastante de los cielos, una carga cósmica que habría pulverizado a cualquier otro ser. Cuando Atlas regresó con las manzanas, intentó engañarlo, saboreando su inesperada libertad. Pero en ese momento, Heracles demostró que su mente era su arma más poderosa. Fingió estar de acuerdo, pero astutamente le pidió a Atlas que sujetara el cielo solo un instante para poder acomodarse una almohadilla. El titán ingenuamente cayó en la trampa. En el momento en que Atlas retomó su carga eterna, Heracles tomó las manzanas y se marchó, habiendo triunfado no levantando un peso, sino dejándolo caer sobre su oponente, una victoria de la inteligencia que resonó en todo el cosmos. El último trabajo, la prueba final, un viaje no a través de la tierra, sino a través del velo de la vida misma. Debía descender al reino de Hades y hacer lo impensable: capturar y llevar a la superficie a Cerbero, el monstruoso perro de 3 cabezas, guardián del inframundo. Este era un viaje al corazón del miedo. Heracles encontró el camino a las profundidades y caminó entre las sombras de los muertos, su presencia viva una afrenta en esa tierra de silencio. Se presentó ante el trono de Hades, no con arrogancia, sino con el respeto de quien entiende el poder. Le pidió permiso al dios de los muertos para tomar a su guardián. Hades, intrigado por su coraje sin precedentes, accedió, pero con una condición que era casi una sentencia de muerte. Debía someter a la bestia sin usar armas, solo con sus manos. En la entrada misma del infierno se enfrentó a la bestia. Fue una lucha brutal, primordial. Los gruñidos de Cerbero eran el sonido de la desesperación, pero el agarre de Heracles era la personificación de la voluntad inquebrantable. Sometió a la bestia, la encadenó y la arrastró, aullando hacia la luz del sol. Cuando Euristeo vio al perro del infierno, se encogió de terror y le suplicó que lo devolviera. El ciclo estaba completo. Heracles era libre, pero el destino aún le reservaba una última y cruel ironía. Encontró el amor de nuevo con Deyanira, a quien había prometido desposar mientras estaba en el inframundo. Pero ese amor fue envenenado por el engaño. El centauro Neso, al morir por una de las flechas de Heracles, la convenció de que su sangre era una poción de amor. Años más tarde, temiendo perder a Heracles, Deyanira usó la sangre para teñir una túnica. Pero la sangre estaba contaminada con el veneno de la hidra. La túnica se adhirió a su piel, quemándolo vivo con un dolor que ningún mortal podría soportar.
Con su último aliento, el héroe más grande de todos construyó su propia pira funeraria. Y mientras el fuego consumía su cuerpo mortal, su espíritu divino, purificado por el sufrimiento, ascendió de las llamas. Se elevó más allá de las estrellas, hacia el monte Olimpo, donde su padre Zeus le concedió la inmortalidad. Y así, la vida mortal de Heracles terminó para que su leyenda pudiera volverse eterna. Se convirtió en la prueba definitiva de que es a través de nuestras pruebas más duras como forjamos nuestra verdadera fuerza. Lo nació Dios, se ganó su divinidad a través del dolor, la perseverancia y un espíritu que se negó a ser quebrantado. Su historia está tejida en el ADN de nuestra cultura. Su lucha ha sido inmortalizada en piedra, en lienzos y en las páginas de la literatura durante milenios. Su nombre se ha convertido en un adjetivo para lo imposible, pero su legado más poderoso no está en su fuerza, sino en su humanidad. Nos enseña que todos enfrentamos nuestros propios monstruos, nuestras propias tareas imposibles y la sombra de nuestros propios errores. La historia de Heracles no es solo un mito, es un espejo de la lucha humana. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es Heracles el héroe supremo del mito griego? ¿Cuál de sus hazañas te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides dejar un like, compartir este video y si aún no lo has hecho, suscribirte al canal para más viajes épicos a través de la historia y la mitología. Hasta la próxima.